Razas de perros que pueden tolerar quedarse solos en casa. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te platicaremos sobre un listado de razas que llevan mejor la soledad en casa, así que ten cuidado cuando vayas a comprar o adoptar, puesto que si te vas a ausentar más de 4 horas del hogar, el tiempo que no esté acompañado puede ser un gran trauma para tu mascota y un enorme problema para la familia. Y es que hay razas de perro que llevan muy mala soledad, sin embargo, hay otras más independientes y tranquilas, que no tendrán ningún inconveniente en esperarte pacientemente echándose una siesta. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Ten en cuenta estos consejos. Procura que no pase más de 6 horas solo. Puede planificar los pasos con otros miembros de la familia, un vecino o un paseador de perros. Si lo tienes desde cachorro, edúcale para que pueda hacer sus necesidades en un empapador o una bandeja higiénica para perros. Antes de irte y cuando regreses, asegúrate de darle el paseo que se merece y que pueda hacer el ejercicio adecuado a su raza, ya que así lograrás que tu perro esté tranquilo y no destroce tu hogar ni moleste a los vecinos cuando cierres la puerta detrás de ti. Si muestra indicios de ansiedad, consulta con un veterinario o un etólogo, un especialista en comportamiento canino. Hay métodos muy eficaces para prevenir y tratar estos problemas. Y cuanto antes lo hagas, mayor probabilidad de éxito. Chihuahua. Si quieres un animal de compañía pequeño y sabes que vas a pasar mucho tiempo fuera de casa, esta raza de perro es perfecta para ti. Eso sí, lo ideal es que le busques un compañero, ya que prefiere vivir en pareja. Se trata de una raza muy cariñosa, a pesar de la fama que le precede de perro gruñón. Basset Hound. El Basset Hound es una de las mejores razas de perro de tamaño mediano ideales para vivir en un piso. Si además vas a salir o pasas mucho tiempo fuera de casa, probablemente tu mascota se pasará el día durmiendo. Eso sí, cuando llegues, sácale a pasear y, si puede ser, cambia la ruta. A los ejemplares de esta raza de perro les encanta husmear nuevos territorios y olores. Variando tu recorrido, lograrás mantener su mente activa, lo que aporta mayor equilibrio a tu mascota. Schnauzer. Se trata de una de las razas de perro más equilibradas, por lo que no tendrías ningún problema al dejar a tu Schnauzer solo en casa. Lo más probable es que se tumbe para echarse una siesta para descansar y que se espere tranquilamente hasta que tú llegues sin molestar a los vecinos. Es, además, muy cariñoso, alegre, extremadamente inteligente y le encanta estar rodeado de niños. Bulldog francés. Esta es otra de las razas de perro perfectas si vives en un departamento, tienes niños y, además, tu horario exige que pase horas solo. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que, como todos los perros, les gusta la compañía y adorará tenerte cerca, aunque no se le caerá el mundo encima si te vas a trabajar. Para recompensarle por las horas de ausencia, sácale a dar un buen paseo. Eso sí, recuerda que pertenece a las razas denominadas braquicéfalas, con tendencia a problemas respiratorios, y que no conviene someterle a un ejercicio intenso ni al calor. Pug o Carlino. Esta es una de las razas más antiguas y apreciadas por su carácter dulce, tranquilo y por ser perfecta para vivir en espacios pequeños. Es un perro muy bonachón, cariñoso y además muy equilibrado. Le gusta estar en familia, pero no ocasionará ningún destrozo si se queda solo en casa. Al igual que el Bulldog francés, no conviene someterlo a ejercicio intenso o calor. Galgo. Que no te engañes su gran tamaño, ya que es una raza de perro ideal para quedarse sola mientras estás trabajando en la oficina. Los galgos son perros muy tranquilos, les encanta tumbarse en un lugar mullido como el sofá, y cuando no estés con ellos, se pasarán todo el tiempo durmiendo. Además, son muy cariñosos, nobles y obedientes. Bichón maltés. Esta pequeña raza es una de las mejores razas de perro para tener en casa. Si vives en un espacio pequeño y trabajas muchas horas, es un animal muy tranquilo, incluso a veces demasiado. Si le educas, puede hacer sus necesidades en un empapador. Que sea tranquilo no significa que no esté esperando su merecido paseo. Le gusta mucho socializar y jugar con otros perros. Shar-Pei. Esta raza de perro, procedente de China, no tendrá ningún problema en quedarse en casa cuando tú no estés, pero
Eso sí, necesita hacer mucho ejercicio y una educación férrea, puesto que su carácter es dominante. Es un excelente perro guardián. Se lleva muy bien con los niños, con lo que es perfecto como animal de compañía para la familia. Bull Mastiff. Originaria de la Gran Bretaña, se trata de una raza de perro muy sensible, a la que le conviene socializar y educar bien desde el principio. De esta manera, no habrá ningún problema en dejarles solo en casa, puesto que pueden llegar a ser muy independientes. Además, son muy leales, dulces y protectores de su familia. Y bueno, esto sería todo por hoy. Si te gustó nuestro video, no olvides darle like o me gusta, compartir, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.